bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, y espero que estén listos para un vídeo súper jugoso, lleno de chismecito del bueno, por supuesto, de mucho drama turco, que a todos nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado debates, especulaciones y, por supuesto, una gran cantidad de suspiros y decepciones. Hoy, vamos a desentrañar el misterio detrás de la gran pregunta, ¿por qué Kerem Bürsin, nuestro Kerem, no le propuso matrimonio a Andercel? Así es, la pregunta del millón. La que nos hicimos todos, la que encendió las redes sociales y la que, finalmente, un periodista audaz se atrevió a hacerle directamente a Kerem. Prepárense, porque la respuesta, como siempre, viene con sorpresas, revelaciones y, sobre todo, mucho que analizar. Antes de que sigamos, y como siempre, un pequeño recordatorio para los que son nuevos en este canal. Por favor, suscríbanse. No olviden darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Esto es fundamental para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, para que estén al día con todo el chisme, análisis, noticias y debates sobre sus series y actores turcos favoritos. Y además, me ayudan muchísimo. Así que, suscríbanse ya. Dale, que quiero ver esa campanita sonar. Suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Andercel, que floreció en el mágico set de Love is in there, o Senkalkam, como la conocen los puristas, fue un auténtico cuento de hadas moderno. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Era un romance que traspasaba la pantalla, y todos, absolutamente todos los fans, incluyéndome, soñábamos con un final de cuento de hadas en la vida real. Imaginábamos una boda de ensueño, con todos los detalles perfectos, con cientos de invitados, con la prensa del corazón cubriendo cada momento. Soñábamos con hijos, con una vida feliz, con ese y vivieron felices para siempre que tanto anhelamos. Las redes sociales fueron testigos de este amor. Publicaciones románticas, fotos de viajes exóticos, declaraciones públicas de amor, dedicaciones y mensajes conmovedores. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, la esperanza de otros. Parecían inseparables, predestinados a estar juntos. Cada actualización, cada foto, cada vídeo era analizado al detalle por sus seguidores, buscando señales, pistas, indicios de que el siguiente paso, el más importante, estaba a la vuelta de la esquina, la propuesta de matrimonio. Pero, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un romance intenso, lleno de emociones, de viajes, de momentos compartidos, de la euforia de los fans, la noticia llegó como un balde de agua fría, la pareja anunció su separación. Y, como era de esperarse, la tormenta mediática se desató. Las especulaciones y los rumores comenzaron a circular como un torbellino. Desde infidelidades, hasta diferencias irreconciliables, pasando por presiones mediáticas, incompatibilidades de agenda, y hasta intervenciones externas, se habló de todo y sobre todo, de nada. La prensa del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de rumores no confirmados y de suposiciones sin fundamento. Se crearon bandos, se tomaron posturas y la historia de amor que tanto había emocionado, se convirtió en un drama lleno de sombras. Pero, en medio de toda esa vorágine de información, de chismes y de rumores, una pregunta persistía, una que rondaba en la mente de los fans, una que, en mi opinión, es la más importante y la que realmente define la historia, ¿por qué, en medio de una relación tan intensa, de un amor tan evidente, Kerem no le propuso matrimonio a Hande? Ahí es donde entra en juego la figura de ese periodista audaz, de ese profesional que se atrevió a romper el hielo, a preguntar lo que todos queríamos saber. En una entrevista, aprovechando una oportunidad de oro,
el periodista le soltó la pregunta directamente a Kerem. Imaginad la tensión, la expectación, el silencio en la sala, las miradas clavadas, la respiración contenida de los presentes. Todo un momentazo. Kerem, con la clase que lo caracteriza, con su naturalidad y con la elegancia que siempre lo ha acompañado, no huyó de la pregunta. No se escondió, ni esquivó el tema. Y esto, damas y caballeros, es lo que lo hace tan grande, lo que lo diferencia de otros artistas, lo que demuestra su madurez y su respeto hacia el público. Con una sonrisa serena y un tono tranquilo, comenzó a responder. Pero, ¿qué dijo Kerem? ¿Cuál fue la respuesta que tanto esperábamos? ¿Reveló algún secreto? ¿Confirmó algún rumor? ¿O simplemente se limitó a evadir la pregunta con diplomacia? Bueno, para empezar, Kerem dejó claro que siempre le ha tenido un gran cariño y respeto a Hande. Desde el inicio. Enfatizó la importancia de la relación que tuvieron, la admiración que siente por ella y el aprecio que conservaba, a pesar de la separación. Afirmó que el tiempo que estuvieron juntos fue hermoso y que guarda muy buenos recuerdos de esa relación. Hasta aquí, todo normal, ¿no? Un poco de diplomacia para no avivar el fuego de los chismosos, para mantener la imagen de persona educada y respetuosa, pero nada nuevo bajo el sol. Un mensaje para calmar las aguas, para dejar claro que no había ningún tipo de rencor ni resentimiento. Sin embargo, al adentrarse en la razón por la que no hubo propuesta de matrimonio, la cosa se puso interesante. Fue en este momento cuando Kerem, con honestidad y sinceridad, comenzó a revelar sus verdaderos sentimientos, a exponer sus pensamientos y a mostrar su punto de vista sobre el matrimonio. Kerem explicó que, para él, el matrimonio es algo muy importante, algo sagrado, algo que va mucho más allá de una simple formalidad o de una tendencia social. El matrimonio, según sus palabras, requiere una reflexión profunda, una gran conexión con la otra persona y una completa certeza de que esa es la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida. No es una decisión que se deba tomar a la ligera, ni por presiones externas, ni por la inercia del momento, ni por cumplir expectativas sociales. Para Kerem, el matrimonio es una decisión que debe estar basada en el amor, en la confianza, en la compatibilidad y en la convicción de que ambos miembros de la pareja están listos para asumir ese compromiso para toda la vida. Según Kerem, él necesitaba estar seguro de que estaba tomando la decisión correcta, con la persona correcta y en el momento adecuado. Sentía que, aunque amaba a Hande, aunque la admiraba, aunque había una conexión especial entre ellos, no había llegado a ese punto de completa certeza en su relación. No había esa chispa, esa señal, esa convicción interna que te impulsa a dar el siguiente paso, a formalizar la relación y a comprometerse para siempre. Y esto, amigos míos, es un punto clave que hay que entender y analizar. Kerem no estaba jugando, ni evadiendo la pregunta. No estaba buscando excusas ni justificando sus decisiones. Estaba siendo honesto y sincero. Estaba diciendo que, aunque la relación era buena, aunque había momentos de felicidad y de amor, faltaba esa chispa, esa conexión que te impulsa a dar el siguiente paso. Faltaba esa certeza que te permite comprometerte para siempre. Y esto, en mi opinión, es muy valiente, es un acto de honestidad consigo mismo y con Hande. Imaginen la presión. La fama, el éxito, la opinión pública, los fans que esperaban ansiosamente la noticia de la boda, los medios de comunicación listos para cubrir cada detalle. La sociedad en general que presiona a las parejas exitosas para que se casen, como si el matrimonio fuera el único objetivo y el único final posible. Pero Kerem, fiel a sí mismo y a sus principios, decidió ser honesto consigo mismo, con Hande y con el público que lo sigue y lo admira. Priorizó sus sentimientos y sus convicciones por encima de cualquier otra cosa. Tomó la decisión más difícil, priorizar su propia felicidad y la honestidad en su relación, en lugar de ceder a las expectativas externas. Demostró que, para él,
el amor y la felicidad son más importantes que la fama, el éxito o la aceptación social. Y eso, en un mundo como el del espectáculo, donde la imagen y la apariencia a menudo son más importantes que la verdad, es algo digno de admirar y de respetar. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta declaración? ¿Qué podemos deducir de las palabras de Kerem? Bueno, para empezar, desmiente muchos de los rumores que circulaban. Descartó las teorías sobre terceras personas, sobre infidelidades o sobre diferencias irreconciliables. La razón principal por la que no hubo propuesta de matrimonio fue simplemente porque Kerem no se sentía preparado para dar ese paso en ese momento de su vida. No estaba seguro de querer casarse y no quería tomar una decisión apresurada o equivocada. También, nos da una idea de la personalidad de Kerem. Es un hombre con valores, con principios, que no se deja influenciar por las presiones externas. Es un hombre que sabe lo que quiere y que es fiel a sus sentimientos. Es un hombre que prioriza la honestidad, la sinceridad y el respeto en todas sus relaciones. Un hombre que no tiene miedo de expresar sus emociones y de ser auténtico. Además, esta declaración abre un debate interesante sobre el matrimonio y las relaciones. ¿Es necesario casarse para demostrar amor? ¿Es el matrimonio el único final posible para una relación exitosa? ¿Es el matrimonio sinónimo de felicidad? La respuesta, por supuesto, es no. Cada pareja tiene sus propias reglas, sus propios tiempos y sus propias expectativas. Lo importante es que ambos miembros de la pareja sean felices y se sientan plenos en la relación, sin importar si están casados o no. En la sociedad actual, el matrimonio ya no es la única opción, ni la única forma de construir una vida en común. Hay muchas parejas que eligen vivir juntas, que construyen sus familias y que son felices sin necesidad de casarse. La clave está en el amor, en la confianza, en el respeto y en la comunicación. Pero, volviendo al tema principal, la respuesta de Kerem nos dejó muy claro que, aunque la relación con Hande fue muy importante para él, el matrimonio no era el objetivo final. Y esto, aunque a algunos les decepcione, es totalmente válido. Es su decisión, es su vida y es su derecho a elegir lo que le hace feliz. Ahora bien, ¿qué pasó después de la separación? ¿Cómo fue la vida de Kerem y Hande después de este anuncio? Bueno, Hande ha continuado su carrera con éxito, consolidando su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado nuevas series y películas, ha recibido premios y reconocimientos y ha logrado mantener su popularidad. Actualmente, está en una relación con Hakan Sabancı y parece estar muy feliz y enamorada. Kerem también ha seguido trabajando en su carrera como actor, participando en proyectos interesantes y demostrando su talento y versatilidad. Ha mantenido su imagen como un hombre atractivo, carismático y talentoso. Por lo que sabemos, en el momento de la entrevista, estaba soltero, enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales. Pero, lo más importante de todo esto es que, a pesar de la separación, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado los conflictos, los malos entendidos y las declaraciones polémicas. Han demostrado madurez, respeto y, sobre todo, que el amor, aunque a veces no dure para siempre, puede dejar huellas bonitas y recuerdos agradables. Han sabido mantener una relación de amistad y de respeto, demostrando que es posible terminar una relación de manera civilizada, sin necesidad de generar dramas ni de alimentar el morbo de los medios. La pregunta del periodista, aunque directa y arriesgada, sirvió para aclarar muchas dudas, para desmentir rumores y para entender mejor la perspectiva de Kerem. Y, aunque la respuesta puede no ser la que muchos esperaban, es una respuesta honesta y sincera. La honestidad y la transparencia son valores muy importantes, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde a veces es difícil saber qué es real y qué es ficción. Y Kerem, con su respuesta, nos demostró que es una persona auténtica, que no tiene miedo a ser sincero y que prioriza sus propios sentimientos y convicciones por encima de cualquier cosa.
La respuesta de Kerem fue una lección de vida, una lección sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de tomar decisiones basadas en la honestidad y de no ceder a las presiones externas. En resumen, Kerem no le propuso matrimonio a Hande porque, aunque sentía un gran cariño y respeto por ella, no estaba completamente seguro de dar ese paso. Quería estar seguro de que estaba tomando la decisión correcta, con la persona correcta y en el momento adecuado. Y eso, amigos míos, es una decisión muy valiente y que merece ser aplaudida. Es una decisión que demuestra su madurez, su integridad y su compromiso con la honestidad. Demuestra que es un hombre que valora el amor genuino, que no se deja influenciar por las expectativas sociales y que prioriza sus propios sentimientos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para entender mejor la historia de amor entre Kerem y Hande. Recuerden que, en el mundo de las relaciones, no hay una única fórmula mágica. Cada pareja es un mundo, y cada persona tiene sus propios tiempos y sus propias necesidades. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es ser feliz y tomar decisiones que te hagan sentir pleno y realizado. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Están de acuerdo con su decisión? ¿Creen que algún día Kerem encontrará a la persona adecuada para casarse? ¿Creen que Hande y Kerem se volverán a cruzar en algún proyecto? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. Y no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, con más chisme, más análisis y más drama turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay que tomarlo con una sonrisa. Hasta luego. Y suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se lo olviden.